Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, fases de consolidación y aprobación de necesidades en el marco de la directiva número 0005-2021-EF/54.01. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del video. Bien, el día de hoy nos acompaña Julie Condori, especialista del planeamiento del abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema fase de consolidación y aprobación de necesidades en el marco de la directiva número 0005-2021-EF/54.01. Adelante, Julie. Gracias, Cecilia, por la presentación. Muy buenos días y bienvenidos a todos los participantes. Agradecemos a todos por su asistencia. Espero que esta exposición sea de gran ayuda para todos ustedes. El tema que abordaremos hoy día es la tercera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. El objetivo de esta presente webinar es brindar disposiciones respecto a la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la fase de consolidación y aprobación en el marco de la Directiva 005-2021, que es la directiva que actualmente se encuentra vigente, con la finalidad de que las entidades concluyan con la determinación de sus necesidades y aprueben su producto final, que es el cuadro multianual de necesidades de los periodos 2023-2025. Siguiente, por favor. El contenido que vamos a abordar hoy día está dividido en 6 puntos. Como primer punto vamos a ver las actividades previas a la fase de consolidación y aprobación, que es la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, cuáles son las actividades que se realizaron y qué productos se obtuvieron en dichas fases. Como segundo punto vamos a ver la tercera fase, que es la fase de consolidación y aprobación. Cuáles son los insumos, cuáles son las actividades que se desarrollan en esta tercera fase. Como tercer punto vamos a ver la actualización del cuadro multianual de necesidades de la segunda fase, que es la clasificación y priorización. Como cuarto punto, también vamos a ver los procedimientos para la obtención del cuadro multianual de necesidades. Y como quinto punto, vamos a ver la aprobación del cuadro multianual de necesidades, el procedimiento, los plazos. Como sexto punto, vamos a ver la publicación de este producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con las actividades previas a la fase de consolidación y aprobación. ¿Qué actividades debían realizar las entidades? Siguiente, por favor. De acuerdo a la Directiva 005-2021, el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuenta con 3 fases. La primera fase es la fase de identificación, que actualmente ya se encuentra culminado. La segunda fase tenemos la fase de clasificación y priorización, que también a la fecha ya se encuentra culminado. Y tenemos la tercera fase, que es la fase de consolidación y aprobación, que todavía ninguna entidad lo ha realizado. ¿Por qué? Porque se requiere aquí un insumo importante que más adelante lo vamos a detallar. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar a modo de repasar con la fase de identificación.
De acuerdo a lo indicado en la Directiva 005-2021, nos indica que esta primera fase de identificación inicia el primer trimestre del año. ¿Qué quiere decir? Las entidades tienen que realizar actividades de coordinación, selección, descripción, cuantificación y valorización de sus necesidades. Para elaborar esta primera fase, aproximadamente las entidades van a contar con un plazo de 3 meses. Asimismo, el artículo 15 de la directiva establece un listado de insumos que se deben utilizar en esta primera fase. Tenemos, por ejemplo, las actividades operativas del POI multianual. Quienes nos van a brindar este insumo son las oficinas de planeamiento y presupuesto. Tenemos la estructura funcional programática, que también nos brinda la oficina de planeamiento y presupuesto. Como tercer insumo tenemos el catálogo único. Al respecto quiero precisarle que este está en proceso de desarrollo, pero para la programación de los periodos 2023-2025 se va a utilizar el catálogo SIGAMEF. Como cuarto insumo tenemos el listado de insumos necesarios para los programas presupuestales. Quien nos va a brindar este insumo también son las oficinas de planeamiento y presupuesto o la que hagan sus veces. También recordemos que en el cuadro multianual de necesidades se tiene que considerar las obligaciones financieras y las previsiones presupuestales. Adicionalmente, se debe considerar las inversiones de la cartera priorizada del PMI. También como otro insumo tenemos los documentos previstos en el planeamiento integrado, que es el plan de mantenimiento, distribución, entre otros que puedan tener. Y finalmente tenemos los bienes, servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación. El listado que nos establece el artículo 15 de la directiva no es limitativo, porque si ustedes cuentan con mayores insumos, ustedes la pueden utilizar sin ningún inconveniente, porque les va a ayudar a determinar mejor sus necesidades. Como actividades en esta primera fase se realiza la identificación, la selección, la descripción de sus necesidades. ¿Quién debe realizar estas actividades en las entidades? Son las áreas usuarias. Una vez identificado, ¿qué es lo que deben hacer? Cuantificar sus necesidades, asignarles unidades de medida y cantidades adecuadas. ¿Quién realiza esta actividad? Lo realizan las áreas usuarias. Como tercera actividad son las valorizaciones de las necesidades. La valorización, ¿cuál es el procedimiento para valorizar? Es en coordinación área usuaria y el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Para poder valorizar las necesidades, las entidades pueden utilizar fuentes. Por ejemplo, los precios históricos, tenemos la estructura de costo o las cotizaciones que ustedes puedan obtener del mercado. Una vez que ya ustedes cuenten con los insumos, realizan las actividades, ¿qué es lo que obtiene el área usuaria como producto de esta primera fase? Es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. También comentarles que desde la primera fase, al realizar su programación, las áreas usuarias deben considerar la información de stock de almacén. Esta información de stock de almacén va a ser actualizable a lo largo de las 3 fases. También a comentarles que la primera fase ha culminado. ¿Cuándo ha culminado? Ha culminado el 8 de abril con la obtención del cuadro multianual de la fase de identificación. Y acá muchas entidades nos preguntan, ¿y qué pasa si todavía no lo he hecho, no lo he culminado hasta el 8 de abril? Entonces, se les indica que a pesar de no haber cumplido hasta el 8 de abril, lo tienen que elaborar sí o sí. ¿Por qué? Porque es un insumo para la siguiente fase, que es la clasificación y priorización. Siguiente, por favor.
Ahora también vamos a ver a manera de recordatorio la segunda fase, que es la clasificación y priorización. Para la segunda fase, de acuerdo a lo indicado en la directiva, se necesita dos insumos importantes. El primer insumo es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Por ello, le decía en la lámina anterior que a pesar de estar fuera de plazo, las áreas usuarias tienen que realizar su cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Asimismo, para esta segunda fase se necesita la asignación presupuestal multianual, que es el APM, más conocido en las entidades como techo presupuestal. Entonces, este segundo insumo, ¿a partir de qué fecha lo tienen las entidades? Es a partir del mes de mayo. Por lo tanto, también ya se podía trabajar a partir de dicha fecha esta segunda fase de clasificación y priorización. Aquí se realizan tres actividades también, igual que en la primera fase, se aplican tres criterios de clasificación, que son el de continuidad, estratégicos y ejecutabilidad. Y aquí se aplican 5 órdenes de prelación de acuerdo al techo presupuestal que se le ha brindado a cada área usuaria. Tienen que aplicar el orden de prelación. Por ejemplo, tienen que tener en cuenta como primer orden los servicios básicos, las obligaciones financieras como segundo orden, como tercer orden las previsiones presupuestarias. Como cuarto orden tienen que tener en cuenta los bienes y servicios estratégicos. Como quinto orden, si ya cuentan con mayores recursos, pueden considerar más bienes y servicios imprescindibles para la entidad. En esta segunda fase se va a tener que actualizar el cuadro multianual de necesidades de la primera fase. En esta segunda fase también se va a obtener un producto que es el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. En ambas fases, culminado cada producto, ¿qué es lo que tiene que realizar el área usuaria? Tiene que remitirle a la oficina de logística abastecimiento para que esta oficina consolide toda la información de cada una de las fases. Esta segunda fase ha culminado en el mes de junio para todas las entidades. Entonces, también esta segunda fase tiene el plazo vencido. Por favor, en caso que todavía no lo han realizado las entidades, les exhortamos dar cumplimiento a las disposiciones de la directiva. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ingresar al tema de hoy día, que es la fase de consolidación y aprobación. Es la última fase donde las áreas usuarias van a concluir con la determinación de sus necesidades. Siguiente, por favor. Esta tercera fase, inicia cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el PIA a más tardar al día siguiente hábil de su aprobación. Este PIA debe ser comunicado al área involucrado en la gestión de la cadena de abastecimiento público y esta área a su vez tiene que hacer de conocimiento a las áreas usuarias para recursos asignados el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización sea actualizado en función a los recursos asignados. Como ya les comentaba en la lámina anterior, en esta tercera fase también se considera la información de stock de almacén. Para poder trabajar esta tercera fase, las áreas usuarias utilizan el anexo número 3. Siguiente, por favor. En esta tercera fase, la participación de las áreas usuarias también son importantes. ¿Por qué? Porque son quienes van a seleccionar los bienes, servicios y obras programados en función a los recursos asignados. En esta tercera fase, estas áreas usuarias ya van a concluir con la determinación de sus necesidades. Por lo tanto, la participación de las áreas usuarias son importantes en esta tercera fase. Siguiente, por favor.
En esta última fase también se requiere la participación de los 3 actores que se establece en los artículos 8, 9 y 10 de la directiva. Se requiere la participación conjunta de estos 3 actores, se requiere un trabajo coordinado, un trabajo en equipo. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿cómo participa? Tiene que remitir el insumo, que es el PIA, en los tiempos oportunos para poder obtener o elaborar el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. El área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público coordina con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con las áreas usuarias para poder obtener este cuadro multianual de necesidades. Y las áreas usuarias, como ya lo indiqué, son quienes van a realizar el ajuste de sus necesidades, de sus bienes, servicios y obras en esta tercera fase. Siguiente, por favor. Para poder desarrollar esta tercera fase, que es la consolidación y aprobación de la programación multianual de bienes, servicios y obras, se requiere 2 insumos importantes. El primer insumo que se requiere es la fase de clasificación y priorización, es el cuadro multianual de necesidades de la fase anterior. Y como segundo insumo necesitamos el presupuesto institucional de apertura. ¿Cuándo van a obtener las entidades este segundo insumo? Va a ser en el mes de diciembre, a partir del 15 de diciembre para adelante, y generalmente las entidades lo obtienen el último día del año. Entonces, una vez que ya cuenten con estos insumos, ya pueden trabajar esta fase de consolidación y aprobación. Como actividades, en esta tercera fase se va a actualizar el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Quienes van a realizar esta actualización van a ser las áreas usuarias. Posterior a culminar esta actualización, se va a remitir a la área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, quien va a consolidar y va a obtener un producto final. Y este producto final se va a gestionar la aprobación y publicación. En esta tercera fase, también cada área usuaria de su entidad obtiene el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Una vez culminada, lo remite al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público para ser consolidada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo se actualiza el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Siguiente, por favor. Para ello, vamos a ver un ejemplo. La entidad ABC o el área usuaria, que es Oficina General de Administración de esta entidad ABC, en el año 1, en la fase de clasificación y priorización, estimó sus necesidades al monto de 506,000. Realizó los ajustes en función a los criterios de clasificación y priorización, pero ¿qué pasa en muchas entidades? En caso del PIA nos asigna un monto mucho menor. En este caso va a ser el monto de 466,000. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que realizar el área usuaria? Siguiente, por favor. En este caso, ¿qué es lo que tiene que realizar el área usuaria? Tiene que verificar el registro, la información registrada en el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización a efectos de realizar el ajuste. A diferencia de las 2 fases anteriores, en esta última fase se realiza el ajuste del año 1. Para ello, esta área usuaria, que es la Oficina General de Administración, va a revisar todas sus necesidades que ha registrado y cuáles podría tal vez reducir el monto, cuáles podría tal vez quitar de este cuadro multianual de necesidades a efectos de realizar el ajuste. Aquí tenemos
por ejemplo, la programación del cuadro multianual de necesidades tiene una actividad operativa que es gestión del sistema de abastecimiento. Dentro de esta actividad operativa se ha programado servicios básicos, como por ejemplo el servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, que lo requieren año tras año. Entonces, estos ítems no serían candidatos, por decir, para realizar el ajuste. También tenemos bienes y servicios recurrentes. Por ejemplo, está el combustible, que las entidades lo requieren año tras año. Tenemos papelería en general, útiles, materiales de oficina, servicios de limpieza, servicios de vigilancia. Entonces, como son bienes y servicios recurrentes, no podríamos elegir como candidatos para realizar el ajuste. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con el año 2, 3 y 4? Estos ya se encuentran ajustados en la segunda fase en función al techo presupuestal, que es la asignación presupuestal multianual. Siguiente, por favor. Vamos revisando igual en la siguiente página esta información. Vemos que esta entidad o esta área usuaria de la Oficina General de Administración también tiene como actividad operativa implementación de la gestión del riesgo, ¿no? Para ello va a programar medicamentos como por ejemplo naproxeno, paracetamol, clorfenamina, y también va a programar material, insumo instrumental y accesorios médicos. Entonces, también como son necesidades para la atención, no podrían ser candidatos para poder realizar el ajuste. Pero si vemos una actividad en este cuadro, que es la actividad operativa, fortalecimiento de la gestión de recursos humanos. En esta actividad operativa se ha programado libro de agenda gubernamental y suscripción anual a Diario El Peruano. Entonces, esta información del libro agenda gubernamental se podría revisar a través de otros medios. Entonces, vamos a seleccionar en este presente caso para poder quitar en el año 1 tanto el libro de agenda gubernamental y suscripción anual al Diario El Peruano. Entonces, a efectos de realizar el ajuste, porque en esta tercera fase tengo un monto mucho menor, voy a tener que retirar del año 1. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el año 2, 3? Lo voy a tener que mantener porque ya estos años se encuentran ajustados a la PM que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos ha brindado en la segunda fase, que es la clasificación y priorización. Al retirar los montos del año 1, que es el libro de agenda gubernamental y suscripción anual a diario, he retirado el monto de 38,000, pero todavía con ello no he ajustado a los recursos asignados en el PIA. Por lo tanto, voy a tener que verificar mi siguiente cuadro. Siguiente, por favor. En este caso también esta área usuaria programó como actividad dentro de la actividad operativa gestión del sistema de abastecimiento, por ejemplo, alimentos y bebidas. Y por temas del COVID, actualmente está prohibido ingerir alimentos, por lo tanto, en el año 1 voy a retirar la leche evaporada, las galletas saladas. Entonces, también van a ser los ítems para poder realizar el ajuste. Adicionalmente, esta entidad también programó las obligaciones de pago, que es para el alquiler de oficinas administrativas, también para realizar las conferencias. Entonces, como las obligaciones de pago son contratos que tengo que pagar al año siguiente de la programación, en el año 1, en el año 2 o en el año 3, entonces no podrían ser candidatos tampoco para realizar el ajuste. Pero habiendo verificado los montos, ya retiré el libro de agenda gubernamental, la suscripción
al diario El Peruano, la leche evaporada, las galletas saladas. Con ello estaría dentro de los recursos o dentro del monto de los recursos asignados en el PIA. Siguiente, por favor. El año 2, 3 y 4 también ya están ajustados en la segunda fase al techo presupuestal que me ha brindado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Siguiente, por favor. Ahora, como último, esta Oficina General de Administración también ha considerado las previsiones presupuestarias, tanto para el servicio de mensajería y el servicio de Internet. Como estas previsiones al año siguiente se tienen que volver a certificación, tampoco serían candidatos para poder realizar el ajuste en este caso. El monto que correspondía que el total general que tiene la Oficina General de Administración para el año 1 fue el monto de 506,000, para el año 2, 456,238, para el año 3, 345,550 y para el año 4, 339,260. Pero como ya he seleccionado qué bienes voy a tener que ajustar para que el año 1 esté dentro del recurso asignado en el PIA, en el siguiente cuadro, siguiente por favor. En este anexo número 3, que es el cuadro multianual de necesidades para la fase de consolidación y aprobación, la programación de bienes, servicios y obras, las obligaciones de pago, también las previsiones presupuestarias, en el año 1 me tienen que dar el monto de 466,000. Quiere decir que tienen que estar dentro del recurso asignado en el PIA. El año 2, 3 y 4 se queda de acuerdo a lo registrado en la segunda fase de clasificación y priorización, porque ya este se encuentra ajustado a un techo presupuestal que es el APM, la asignación presupuestal multianual. Entonces, con estas actividades, esta área usuaria de la Oficina General de Administración estaría culminando esta tercera fase. Una vez que culmine esta tercera fase con el registro, ¿qué es lo que tiene que realizar? Lo tiene que remitir al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Siguiente, por favor. Ahora, ya las áreas usuarias concluyeron con la elaboración del anexo número 3. Ahora se va a obtener el producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Una vez elaborado, una vez que las áreas usuarias realicen su fase de identificación, realicen su fase de clasificación y priorización, realicen su fase de consolidación y aprobación, corresponde que el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento consolide las necesidades de bienes, servicios y obras de todas las áreas usuarias en el anexo número 4. Siguiente, por favor. Las áreas involucradas en esta tercera fase van a consolidar todos los anexos, todo el producto o todo el anexo número 3 de todas las áreas usuarias en el anexo número 4. Este es el producto final que se va a requerir su aprobación. Este anexo número 4 va a tener todas las necesidades clasificadas y priorizadas de todas las áreas usuarias, de las distintas áreas usuarias, y esto va a gestionarse su aprobación. Siguiente, por favor. El producto final, que es el cuadro multianual de necesidades, va a contener todas las necesidades clasificadas y priorizadas por un periodo de 3 años. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Recordemos que este producto final
aprobado no debe superar los recursos asignados en la APM, en la asignación presupuestal multianual y el PIA aprobado. En la segunda fase, todas las áreas usuarias ajustaron su cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización en función a la APM. Y en la tercera fase se ajustó el año 1 en función a los recursos asignados en el PIA. Es importante que todas las entidades obtengan su cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué? Porque les va a ayudar y contribuir a la oportuna gestión y adquisición de los bienes, servicios y obras programados. También a la administración de bienes y a la toma de decisiones de los actores vinculados a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Un tema importante para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, servicios y obras que se han previsto en el cuadro multianual de necesidades, la entidad u organización de la entidad debe contar con la aprobación respectiva. De lo contrario, no podría iniciar su gestión de adquisiciones en el segundo componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Este anexo número 4, aquí le presentamos, es el producto final donde se ha consolidado todas las necesidades de bienes, servicios y obras. El año 1 se encuentra ajustado a los recursos asignados en el PIA. En el año 2, 3 y 4 se encuentran ajustados al techo presupuestal que nos ha brindado las oficinas de planeamiento y presupuesto, que son las APMs. Siguiente, por favor. Una vez que ya elaboraron su anexo número 4, las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público tienen que aprobar el cuadro multianual de necesidades. Aquí muchos nos preguntan, Julie, ¿para aprobar se necesita un acto resolutivo? Siguiente, por favor. Aquí vamos a absolver esa duda. Una vez que las oficinas de logística o abastecimiento, quienes cumplen la función del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, van a tener que solicitar la aprobación. ¿A quién la solicitan? Al titular de la entidad u organización de la entidad o al funcionario a quien se hubiera delegado esta facultad. Se les sugiere para aprobar este anexo número 4, esta facultad sea delegada tal vez al gerente general, al administrador. Todos sabemos que la agenda del titular de la entidad es muy recargada, por lo tanto, a efectos de darle agilidad, se sugiere que esta responsabilidad sea delegada. La aprobación del producto final de todo el proceso de programación se da mediante la suscripción del anexo número 4. Entonces, de acuerdo a las disposiciones de la directiva, no se requiere algún documento, acto resolutivo para poder aprobar el cuadro multianual de necesidades, que es el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras. El plazo para la aprobación debe ser dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Siguiente, por favor. Una vez que ya las entidades cuenten con el cuadro multianual de necesidades, estas deben ser publicadas en el marco de transparencia. Siguiente, por favor. ¿Y dónde deben publicar este anexo número 4, que es el producto final? La directiva nos indica que esta debe ser publicada en la sede digital de la entidad, que es equivalente al portal web de su entidad. ¿En qué plazo se debe publicar? En un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. ¿Y qué pasa con las entidades que no tienen una sede digital o un portal web? Tienen que remitir a la DGA para que éste publique en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. También existe una precisión
en caso de las necesidades con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno que se establece en el marco del Decreto Supremo número 052-2021, se encuentran exceptuados de su publicación, mas no de su registro en el cuadro multianual de necesidades. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Estas son las disposiciones para la tercera fase y la obtención del producto final. Adelante, Cecilia. Gracias, Yuli, por tu participación. Muy bien, ahora continuamos con el evento. En esta parte, ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia nuevamente, por favor, completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es muy importante para nosotros que ustedes se registren para poder invitarlos a próximos eventos. Bien, Yuli, comenzamos con la primera consulta. La primera consulta dice así. ¿Es responsabilidad del área usuaria la adecuada identificación de sus necesidades, así como presentar su debida sustentación y seguimiento a sus necesidades? Gracias, Cecilia, por la pregunta. De acuerdo a lo establecido en la directiva, el área usuaria se encarga de la identificación, cuantificación, así como su registro y su remisión oportuna de las necesidades de los bienes, servicios y obras. Asimismo, corresponde que en la primera fase de identificación, dichas áreas remitan la descripción general con información básica para aquellos que se van a contratar o se convoquen en el año fiscal siguiente. Por otro lado, las áreas usuarias son responsables de la adecuada formulación de sus requerimientos, debiendo asegurar la calidad oportuna, la calidad técnica en la tramitación de dichos requerimientos. Siguiente. Muy bien, la siguiente consulta dice así. ¿Cuántas veces se puede modificar el cuadro de necesidades? De acuerdo a lo indicado en el artículo 27 de la directiva, este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, pero tienen que tener en consideración los criterios establecidos para la programación multianual de bienes, servicios y obras y la disponibilidad presupuestal. Siguiente, Cecilia. ¿Cuál es la relación del plan operativo institucional y el cuadro de necesidades? Gracias, Cecilia, por la pregunta. De acuerdo al literal A del artículo 7 de la directiva, señala que la programación multianual de bienes, servicios y obras se interrelaciona con las etapas del POI, ya que a partir de ello se obtienen las actividades operativas a las cuales se encuentran vinculadas los bienes, servicios y obras que se van a contratar. Asimismo, una vez que se obtenga el producto de la primera fase, que es la fase de identificación, es considerada para la valorización del POI multianual. Esa es la forma de articulación. Bien. Siguiente consulta. ¿La Dirección General de Abastecimiento ha emitido alguna modificación de la directiva número 0005-2021-EF/54.01? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Al respecto, quiero precisar que la directiva 005-2021, que es la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, aprobada mediante la resolución directorial 0014-2021, entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Peruano. ¿Cuándo se ha publicado esta directiva? Ha sido el 26 de diciembre del 2021. Es decir, que esta directiva actualmente se encuentra vigente y no se tiene ninguna modificación. Bien, siguiente consulta, ¿no? La siguiente consulta dice, ¿cuál es la responsabilidad si una entidad no realizó su programación multianual de bienes, servicios y obras?
Gracias, Cecilia, por la pregunta. Es una pregunta recurrente que recibimos, pero es necesario indicarle que a las entidades que más que indagar cuál es la responsabilidad que tienen, se debe buscar cuál es el beneficio que les aporta realizar la programación de bienes, servicios y obras, porque les va a ayudar y contribuir a la oportuna gestión de adquisición de bienes, servicios y obras, así como su administración, ¿no? También les ayuda a los actores a tomar mejores decisiones. Bien, siguiente consulta. ¿El cuadro multianual de necesidades se realiza en el SIGA? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Al respecto, quiero indicarles, de acuerdo al artículo 6 de la directiva, para el registro de la información se tiene 3 supuestos. El primero de ellos es que las entidades que tienen SIGAMEF registran su información de manera obligatoria en dicho aplicativo informático, pero también existen entidades a nivel nacional, regional o local que cuentan con aplicativos informáticos ad hoc, ¿no? Entonces a ellos también se les dice que pueden registrar en dichos aplicativos informáticos, pero como condición mínima se les establece que deben considerar los campos mínimos previstos de la directiva. ¿Y qué pasa con las entidades que no tienen SIGAMEF y que tampoco tienen aplicativos informáticos? A ellos se les indica, en tanto que implementas el SIGAMEF, puedes registrar la información en los anexos de la directiva que están diseñados para cada una de las fases. Siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente consulta dice así: ¿Puedo aprobar la programación multianual si aún la oficina de presupuesto no me ha comunicado ni aprobado el presupuesto institucional de apertura? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Al respecto, sí quiero precisar que antes de aprobar el cuadro multianual de necesidades, se tiene que realizar la fase de consolidación y aprobación. Quienes tienen que realizar esta tercera fase son las áreas usuarias, pero para poder elaborarla se necesita 2 insumos. El primer insumo es el cuadro multianual de la segunda fase, que es la clasificación y priorización, y el segundo insumo es el PIA, que este tiene que ser comunicado a más tardar al día siguiente hábil de su aprobación. En ese sentido, el PIA es un insumo que se requiere para la tercera fase y poder aprobar el cuadro multianual de necesidades. Siguiente. Yeah, muy bien, Yuli. Otra pregunta es: ¿existe diferencias entre el cuadro multianual de necesidades y la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Al respecto, quiero indicarles que no existe diferencia entre la programación multianual de bienes, servicios y obras y el cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué? Porque la programación multianual de bienes, servicios y obras es un componente del Sistema Nacional de Abastecimiento a través del cual se identifican, cuantifican y valorizan todas las necesidades por un periodo mínimo de 3 años. Sin embargo, el cuadro multianual de necesidades es el producto final luego de que las entidades desarrollen todas las fases de la programación: la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, la fase de consolidación y aprobación. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué área es la responsable de realizar la consolidación y aprobación de la programación multianual como entidad? Gracias, Cecilia, por la pregunta. El área responsable es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, quien va a recabar toda la información determinada por todas las áreas usuarias a fin de consolidar y obtener el producto final. Bien. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los insumos que la entidad requiere para aprobar la programación multianual de bienes, servicios y obras?
Gracias, Cecilia, por la pregunta. De acuerdo a lo indicado en la directiva, en cada una de las fases se requiere diversos insumos que conllevarán a la aprobación del cuadro multianual de necesidades. Por ejemplo, en la fase de identificación, el listado de insumos, y los invito a revisar a todas las entidades, se encuentra en el artículo 15 de la directiva, que lo hemos señalado también en las láminas. En la segunda fase, que es la clasificación y priorización, se necesitan dos insumos. Uno de los insumos es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, y el insumo número 2 es el APM, la asignación presupuestal multianual, quien nos brinda la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En la tercera fase, que es la última fase, la fase de consolidación y aprobación, también se requiere dos insumos. Uno de ellos es el cuadro multianual de la segunda fase, que es la clasificación y priorización, y también requerimos el PIA. Bien, siguiente consulta. ¿Mediante qué documento se realiza la consolidación y aprobación de la programación multianual? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Dicha fase se realiza a través del anexo número 3, que es previsto en la directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Quien realiza este anexo número 3 son las áreas usuarias de la entidad. Súper claro. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el alcance o ámbito de aplicación de la directiva número 0005-2021-EF/54.01? Gracias, Cecilia, por la pregunta. El ámbito de aplicación, de acuerdo a lo establecido en la directiva, se encuentra en el artículo 3, que también lo pueden revisar las entidades, que en la última actualización, en la última modificación de la directiva, ya se ha retirado la excepción a las municipalidades distritales. Por lo tanto, actualmente están en la obligatoriedad de realizar su cuadro multianual de necesidades o todo el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, las entidades del nivel nacional, regional y local. Muy bien, continuamos. ¿Qué prosigue luego de haber consolidado y aprobado la programación multianual de bienes, servicios y obras? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Luego de haber sido consolidado y aprobado el cuadro multianual de necesidades, la entidad debe publicar este producto final en la sede digital de la entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a su aprobación. Asimismo, corresponde que se ejecute. Muy bien. Y como última consulta, Julie, ¿existen plazos para la consolidación y aprobación de la programación? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, en el transcurso de este webinar hemos visto cuáles son las condiciones del inicio de esta tercera fase y cómo se aprueba y en qué plazo se aprueba este producto final. Por ejemplo, inicia cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el PIA a más tardar al día siguiente hábil de su aprobación. Y el producto final que se obtiene o que consolida el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, tiene que ser aprobado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Bien, Julie, esta era nuestra última consulta. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Quiero agradecerles a todos por su asistencia y su interés de conocer. Conmigo será hasta otra oportunidad y les deseo buen día a todos. Muchas gracias, Julie, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia.
fase de consolidación y aprobación de necesidades en el marco de la directiva número 0005-2021-EF/54.01, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.